Nuevamente aquí en nuestra sección de entrevistas, les agradezco mucho que nos acompañen. Estamos en Revista Latente, donde analizamos la vida pública de México. Y hoy les quiero presentar a Mauricio Tapia. Él es candidato a ser magistrado en materia administrativa y nos va a hablar acerca de un tema que es relevante para nuestro país. Estoy hablando acerca de las pensiones. Sabrán ustedes que ahorita están movilizados los maestros de la CENTE en relación con las pensiones, en particular el sistema de pensiones del ISSSTE. Pues acompáñenos a ver a Mauricio Tapia para que nos platique acerca de este tema. Muchísimas gracias, Mauricio. Agradezco mucho que estés con nosotros y agradezco mucho que nos otorgues tu tiempo. Sé que ahorita andas muy ocupado en tu candidatura y pues por eso valoro muchísimo más acerca de este tema. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación y también un saludo a todo tu auditorio que nos escucha en Revista Latente, tanto en la página web como en el portal de YouTube. Gracias. Pues empecemos por analizar el origen del problema. Sabemos que en este momento está la CENTE en movilizaciones, están cerrando el aeropuerto, diferentes vías de comunicación. ¿Qué es lo que reclaman los maestros? ¿Dónde está el problema, Mauricio? Bueno, por lo que he observado, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, hay un problema en cuanto a suspensiones, principalmente dos temas. Uno, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y dos, un tema de reclamo también de prestaciones de carácter laboral. En cuanto a la ley del ISSSTE, el tema de pensiones. ¿Y cómo inicia el tema de pensiones? Pues como tú, como yo, como tu auditorio que nos está escuchando, cuando empezamos nuestra vida laboral, pues siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo me voy a jubilar? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿Con qué sueldo me voy a hacer? ¿Cómo, por ejemplo, en mi caso, yo en mi cuenta de vivienda, cuánto debo de aportar para tener una pensión digna? Y pues obviamente eso va evolucionando en cuanto a la edad de años de servicio, aportaciones y la propiedad de la persona. Entonces, estos tres factores son muy importantes para al final tener una determinada pensión o un determinado monto de pensión. Pero, ¿qué ha sucedido? Yo creo que desde el sistema de pensiones anterior como el sistema de pensiones actual no responden a las necesidades ni a la realidad social de las personas. Es decir, cuando las personas después de 25, 30 años de servicio, 35, 40 años de servicio público, deciden jubilarse, pues para ellos es muy difícil mantener un estatus de vida similar al que estaban en activo. ¿Por qué? Porque la pensión que reciben es muy baja. Y hay que decirlo con la sinceridad, son pensiones en la mayoría de los casos bajas. Y pues eso genera un descontento entre los pensionados por adoptarse a cierto parámetro o a cierto sistema pensionario que no les da realmente el dinero para cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. ¿Cómo era el sistema antes de lo que reclaman los maestros? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? El sistema anterior era un sistema donde había por así llamarlo, una cámara universal, es decir, el propio Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado del ISSSTE, tenía una cámara de dinero y ahí pues cada servidor público, cada servidora pública aportaba cierta cantidad de dinero para un fondo de pensión común. Y este fondo de pensión común pues tenía el dinero de todos y conforme se fuera jubilando las personas, pues de este fondo salían las pensiones para las personas. Era una bolsa común, era una cámara común para todas las personas. ¿Pero salía de las contribuciones del trabajador? Exactamente, contribuciones del trabajador y contribuciones patronales que son al mismo tiempo del Estado. Entonces había una contribución por parte del Estado y había una contribución por parte del trabajador. Esto se va al ISSSTE y el ISSSTE pues tiene una cámara de una bolsa de dinero donde reparte las pensiones bajo este esquema. ¿Qué pasó en 2007 ante el agotamiento de este sistema anterior? Es decir, tenemos que tener en claro que la modernidad, al menos del siglo XX, pues elevó la esperanza de vida, no solo de los mexicanos, sino prácticamente de la población mundial. Cuando en 1950, 1960 1959 se crea el ISSSTE, ya había, digamos, con anterior a ello, en el 51, 52 se habrá creado el departamento de pensiones que después evolucionó en lo que ahora conocemos como ISSSTE. Lo que sucedió ahí fue que pues obviamente los cálculos actuales era para una esperanza de vida pues mucho menor a la esperanza actual de los mexicanos. No sé si en ese momento la esperanza de vida era 65 años,
pues no es lo mismo la esperanza de vida actual, que ya llega casi a los 80 años. Hay una gran diferencia, y esa gran diferencia pues obviamente contribuye a que se tenga que pagar por un mayor lapso una pensión. No estoy diciendo pues, que se muera la gente, no, por supuesto que no queremos que se muera la gente. Lo que queremos nosotros es que tengamos una mejor calidad de vida, una mejor esperanza de vida, y la gente llegue a los 95, 100 años, 105 años, 110 años, ¿por qué no? Y que pueda tener una vida digna. Pero entonces, el parteaguas fue 2007. 2007. 2007, por lo que tú me estás explicando, no por lo que nos estás explicando. Pide una nueva ley del ISSSTE. Y eso tiene que ver con que mejora la calidad de vida, y por lo tanto los seres humanos viven más. Exactamente. ¿Ah? Ok, entonces en el 2007, ¿cuánto dinero recibía un trabajador del ISSSTE? Pues desconozco, sería mentiría a ti, auditorio, si te diría una cantidad exacta, porque depende de cada trabajador, sí, de los tabuladores, obviamente del nivel que tenían, depende también el rango, el nombramiento. Hay muchos factores que dependen de cuánto puede recibir una pensión del ISSSTE. Puede ser desde 4,000 y 5,000 pesos hasta 30,000, 35,000. Pero en relación con su sueldo no era el 100%. No era el 100% del sueldo. Entre el 30 Habrá sido un 40% del sueldo, un poco más. 35 y 40% del sueldo. Muy bien. Real. Llega la ley del 2007, entonces el gobierno dice que ya no. El gobierno dice que pues este fondo común de pensiones pues ya no da para el futuro, ya no dará para el futuro. Entonces, ¿qué realiza? Por un lado, dice, tenemos la experiencia de lo que ocurrió con la ley del Seguro Social. En 1997 vamos a crear subcuentas de viviendas. Entonces, subcuentas, digamos, de ahorro y de vivienda, que son las famosas AFORES, que 10 años antes, en la ley de Seguro Social del 97, ya se habían generado. ¿Para qué? Para que a lo largo de 20, 25, 30 años, quienes ingresen al servicio público a partir del 2007, juntaran su dinero, en vez de depositarlo a una cuenta común o a un fondo común que tenía el ISSSTE, lo depositaban en cuentas individuales, y cada quien tenía su cuenta individual y cada quien se pensionaba con su saldo individual, que logró a través de cierto determinado número de años para lograr una pensión. En esa ley del ISSSTE de 2007 había un transitorio décimo con un bono a la gente que está en el sistema anterior. Se les daba un bono adicional si pasaban al régimen nuevo, llamado décimo transitorio, para quien me esté escuchando y para quien sea trabajador del ISSSTE. Pero de 2007 seguramente le hicieron firmar si se acogían o no al beneficio, es un beneficio del décimo transitorio, es decir, pasar a un régimen nuevo, pero con un bono adicional por haber transitado un régimen nuevo. Excelente. Eso fue en 2007. Exactamente. Llegamos ahora a 2025, casi 20 años, ya 18. Parece, yo me acuerdo, estaba yo en la secundaria cuando fue. ¿Ha habido un cambio que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Ha habido un cambio a la ley del ISSSTE en esto? En estos momentos no. Hubo una propuesta de reforma a la ley del ISSSTE, la cual decidió el Congreso de la Unión no transitar con ella y detenerla. ¿A qué se refería esta propuesta? Digamos, un replanteamiento en el sistema pensionario, un replanteamiento en los sistemas de prestación de servicios de seguridad social y de salud del ISSSTE, un incremento a cuotas también por parte del ISSSTE, y hubo varios sectores del servicio público que se manifestaron, y para evitar, yo creo que un conflicto social, decidieron detenerla. Pero en el tema de pensiones, ¿qué iba a cambiar? En el tema de pensiones iban a complementar, por ejemplo, pensiones bajas con el Fondo del Bienestar para pensiones, que vienen ya en una ley emitida desde el año pasado. Esta ley de Fondo del Bienestar lo que pretende es aquellas cuentas, subcuentas de vivienda o subcuentas de AFORES que están detenidas o que no tienen actividad, pasan a manos del Estado para que el Estado administre esos recursos. Okay. Dicen, o según lo que señala tanto la iniciativa como los medios de comunicación, hay cierto dinero que está detenido ahí. ¿Por qué? Por diversos factores, porque la gente se murió, porque la gente pues sigue viva pero ya no es tan activa, porque sigue trabajando, a pesar de eso sigue trabajando y sigue aportando. Hay una serie de factores por los cuales estas AFORES están, entre comillas, detenidas o congeladas. Muy bien. En las manifestaciones que hemos visto en los últimos días, vemos pancartas que dicen derogación total de la ley del ISSSTE. ¿A qué se refieren los maestros? ¿Qué es lo que quieren? Ellos lo que buscan es el fondo común, nuevamente regresar al esquema del fondo común. El problema del fondo común, una opinión personal, es que se necesitan cálculos actuariales
en un tema de cuánto se ha aportado en vida a ese fondo, para ver cuánto se pretende, al menos una pensión digna a través de ese fondo. Es un cálculo, yo no soy actuario, no te puedo decir, pues se necesitan trabajar 30, 35, 40 años, desconozco, y se necesitan aportar, no sé, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 pesos al mes para que se le pueda dar una pensión digna. Desconozco, pero son dos factores importantes. Uno, cuántos años tiene que trabajar la persona, y dos, cuánto dinero tiene que aportar. ¿Para qué? Para que eso se vaya a un fondo, y ese fondo, dependiendo de los rendimientos que genere, pues a lo largo de 20, 25, 30 años, pues genera un rendimiento que al final haga una pensión más atractiva para las y los trabajadores. Escuché a la presidenta la semana pasada decir que lo que piden los trabajadores en realidad es mucho menor que lo que les estaría otorgando el Fondo del Bienestar. Con estos cambios. Habría que ver cada caso es diferente. De verdad es muy difícil hablar en la generalidad porque, digamos, no es lo mismo un maestro que un director, que un prefecto, que un auxiliar, que un asistente administrativo. Digamos, en el sistema burocrático hay rangos y niveles, y cada uno tiene cierto nivel salarial o cierto sueldo. Entonces, para mí sería muy irresponsable decir, no, pues todos reciben 6,000 pesos y con el Fondo del Bienestar van a recibir 16,000, y está bien y está mal la manifestación de los maestros porque no saben de lo que hablan. No, eso sería irresponsable, pero lo que sí puedo decir es que la ley de 2007 pretendió a un sistema que en ese momento, actuarialmente y con estudios actuales, se decía que ya estaba agotado, liberarlo un poco y pasar la carga del Estado a cada uno de los trabajadores en cuanto a las aportaciones que iban a dar. El problema es si estas aportaciones son suficientes o no, porque si no son suficientes, hubo un problema en el diseño del propio sistema y está generando que las pensiones sean más bajas de lo que debían de ser. Correcto. Es más un tema de estructura normativa o de estructura financiera que un propio problema de qué sistema de pensión nos conviene. Y ahora, en tu experiencia, ¿qué salida le ves al conflicto? Pues yo creo que deben llevar a un conflicto, bueno, una salida más amistosa que jurídica. ¿Por qué? Porque cambiar un sistema de pensiones que está ahorita en una parte de consolidación donde ya las primeras personas que aportaron en 2007, o sea, se acogieron al 10º transitorio, ya están siendo pensionadas o ya fueron pensionadas. ¿Qué les vamos a decir? Oye, te pensionaste con cuotas de vivienda, pero ahora te vamos a dar más con esto y te vamos a cambiar. Oye, pero si yo no aporté tanto dinero, me vas a regresar más dinero del que yo aporté. O si yo aporté menos, me tienes que dar más, o viceversa. ¿O qué va a pasar? Entonces, suena sencillo decir, vamos a derogar o vamos a abrogar una ley. Bueno, pero ¿qué proponemos? No es... Los cambios legislativos, y sobre todo en temas de pensiones que son muy sensibles, llevan un estudio actuarial más allá y vinculado con una realidad social. Que habrá que ver qué falló más bien en 2007 y por qué las pensiones que hace 20 años se pretendía que fueran dignas no lo son. ¿Qué tanto crees que ese fallo que mencionas tenga que ver con el otorgarle demasiados privilegios a las instituciones bancarias? Pues más allá de las instituciones bancarias, yo creo que es un tema de diseño tanto inflacionario, de cuánto, digamos, de crecimiento de sueldo en el sector público, como un tema inflacionario. Si el sueldo del servidor público no creció conforme a la inflación y fue mucho menor, pues obviamente su aportación se fue al suelo. Y también el manejo de las afores. Si las afores o la afore en el que hay 10 afores en este país, entonces si la afore en el que el servidor público decidió que dónde iba a invertir su dinero no le dio los rendimientos necesarios, pues también hay algo que la CONSAR debe vigilar para que estas afores trabajen adecuadamente. En un sencillo análisis del que llaman FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y en el caso de tu competencia, ¿tú le ves una amenaza a este problema en el tema legal? Yo no le veo una amenaza, yo le veo una amenaza, digamos una amenaza en el tema legal no, pero sí una amenaza en cuanto digamos, a la felicidad no de la gente. ¿Por qué? Porque cada año se va a empezar a jubilar más gente bajo ese sistema. Y si este sistema no resulta en lo que hace 20 años o 25 años se dijo que iba a resultar, pues obviamente va a venir un descontento social. ¿Por qué? Porque la gente no se va a querer jubilar. Y va a ser muy triste ver gente de 75, 80, 85 años prefiriendo trabajar en vez de pensionarse y descansar. ¿Por qué? Porque si está en activo va a recibir más dinero que si está
de manera pensionada. Es correcto. En el caso de las magistraturas y los jueces que vamos a elegir el próximo 1 de junio, uno de los criterios clave que se está posicionando en el electorado es, pues no veamos qué nos prometen, porque en realidad los jueces... Exactamente, todos, incluido, pues prometeríamos justicia, pero es la función principal de una persona juzgadora, impartir justicia. No puedo prometer, voy a impartir mejor justicia que mi competidor o que mi competidora, no, porque la función primordial del sistema de justicia es impartir una buena justicia. Correcto. De tal manera que entonces se vuelve relevante un criterio, saber cómo piensa la persona juzgadora. Exactamente. ¿No? En el caso de las pensiones, ¿cómo piensas tú, Mauricio? ¿Cuál es tu visión personal acerca de este problema? Yo creo que hay que poner en la balanza dos elementos. Uno, el bienestar de las personas, sí, y segundo, la balanza financiera del Estado. Que las pensiones, como vemos en ciertas, y luego con todo respeto, en ciertas instituciones como Petróleos Mexicanos, que están causando un déficit tan fuerte a la empresa que prácticamente está en quiebra. Un tema pensionario por un régimen muy especial pensionario que tiene Petróleos Mexicanos, con buenas prestaciones de seguridad social, pero con pocos años de servicio para acceder digamos, a un régimen pensionario, está generando que la empresa prácticamente esté quebrada. Entonces hay que generar un balance adecuado. Pensiones dignas, sí, pero finanzas sanas y un buen diseño de un sistema de pensiones. Que se puede lograr, sí, como no me corresponde a mí, le corresponderá a los legisladores y a las personas expertas, pero de que hay buenos sistemas de pensión en el mundo, los hay. Hay buenos ejemplos de un buen sistema de seguridad social, un buen sistema de salud, que al final también le benefician a la persona ya jubilada. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la corrupción en este cóctel? Muy fuerte. Hemos visto casos que ha llegado a la Suprema Corte por responsabilidad administrativa en temas de pensiones, en temas, sobre todo, por ejemplo, en el seguro social, de gente que compra sus semanas, pero de manera ilegal, o que compra ciertos, digamos, hojas de servicio, hojas de inscripción del Seguro Social, de que le aportan cierto dinero y ciertas semanas que son falsas. Y pues eso obviamente representa una carga al sistema pensionario. No es lo mismo que el Seguro Social, en un esquema nuevamente actuarial, diga, pues esta persona trabajó 25, 30, 35 años y aportó esta cantidad de numerario a lo largo de esos años, que en un juicio venga, oye, yo te aporté esto y tú nunca me lo registraste. Y al final vemos que esas hojas eran falsas. Entonces, eso también, y eso es corrupción. Tuvimos un caso en el estado de Jalisco donde era tan cínica la corrupción que se anunciaban en el aviso oportuno de los periódicos: compra semanas, te ayudamos con tus pensiones. Si alguien escucha, no caigan en estas farsas, no es real, les van a sacar dinero y pueden llegar en un problema legal peor. ¿Cuál es tu compromiso para remediar este gran problema de corrupción? ¿Cuál es tu compromiso como próximo magistrado? Pues mi compromiso es, claro, escuchar a la gente. Creo que yo en lo personal he estado en la calle casi 2 meses. Uno, más allá, porque he visto comentarios que dicen, ¿a poco eso no lo escuchan los juzgados? Pues sí, no, pero escuchar más allá de un papel, más allá de un expediente a las personas, y no es que no lo hiciera, por supuesto, siempre he tenido a lo largo de mi carrera laboral la oportunidad de escuchar a la gente que se acerca a mí, pero sí hay un descontento muy grande en cuanto al manejo de la justicia en México. ¿Cambió tu visión ahora que saliste a terreno? Sí, por supuesto. Por supuesto que cambió mi visión. La gente tiene una necesidad y un anhelo y una esperanza de, con estas elecciones judiciales, tener un mejor sistema de justicia. Vimos cuando inició la reforma al Poder Judicial que había una gran incomprensión por parte de las personas juzgadoras y los trabajadores que estaban dentro del Poder Judicial diciendo, ¿cómo me dicen que soy corrupto? Yo no soy corrupto. ¿Por qué la gente piensa eso? Sí, hay una percepción general del sistema de justicia. En lo personal, llevo muchos años trabajando en el sistema de justicia. No me considero una persona corrupta. No tengo un expediente administrativo que indique que soy un corrupto ni una denuncia. Creo que nunca la tendré porque siempre me he conducido en rectitud. Pero pues el problema, yo creo que hay 2 problemas esenciales. Uno, en cuanto a que en la justicia siempre hay una persona que va a ganar y una persona que va a perder. Pero la poca comprensión de la persona
porque son sentencias, de verdad, las he visto. No acostumbro yo a hacer ese tipo de sentencias, pero, por ejemplo, en materia administrativa, temas de impuestos, temas de clausuras, temas que pueden afectar a una persona de manera más cercana, siempre hay una que gana, una que pierde. En todo sistema de justicia lo habrá, pero las sentencias son de 500, de 1000, de 1500 hojas, y creo que ni el que la escribió la entiende. Entonces, el problema es, yo creo que una falta de entendimiento real de una sentencia poco clara, y esa falta de comprensión obviamente genera un enojo justificado porque, oye, yo quiero justicia y tú me estás contestando con argumentos jurídicos poco comprensibles y poco incluso creíbles. Y por otra parte, pues también la poca apertura de los órganos del sistema de justicia, tanto por la parte procesal de cómo están conformadas las leyes, pero también por el acceso propio de los tribunales. Si uno ahorita quiere ingresar a la Suprema Corte, los invito a tus seguidores televidentes que vayan de lunes a viernes a la Suprema Corte de Justicia. Una puerta preciosa de bronce, lleva 2 años cerrada. ¿Qué imagen le damos a la justicia con la puerta del principal palacio de justicia en este país cerrada? Terrible. Y cuando uno va a la puerta de atrás, con todo respeto a las personas de seguridad, pues hay 10 personas de seguridad que uno los ve y mejor no se acerca. Independientemente. Y luego, si uno quiere ingresar a platicar con alguien, no, con cita. Es con cita. Esas no son mis reglas, son las reglas que puso la presidencia actual de la Corte, pero es triste y es difícil ver una Suprema Corte cerrada y entender, pues, el principal palacio de justicia del país está cerrado y prácticamente es difícil ingresar a él. Y si así está el principal palacio de justicia, ¿cómo estará el resto de los recintos de justicia en este país? Para hacer cambios es necesario que quien detecta el conflicto, pues haga algo por transformarlo. En este caso, yo te veo que tienes una gran facilidad para detectar este problema, por ejemplo, de cercanía de la Suprema Corte de Justicia. Y por una obviedad, cuando uno entra a la primaria, pues quieres terminar la primaria y que te den un certificado y después seguir la secundaria y la preparatoria. Exactamente. En tu carrera, obviamente, estarás pensando que en el futuro puedas ser ministro de la Suprema Corte. ¿Es correcto o no es así? Pues no nos sé, la vida depara muchas sorpresas y muchas alegrías. Mi plan es ser persona juzgadora, donde me ponga la vida, donde me ponga el servicio público, siempre lo prestaré de la mejor manera y con la mayor eficiencia posible. Y si un día me toca ser ministro de la Corte, claramente que seré muy honrado de ello. Pero depende de la vida. Pero antes les tocaba ser ministro de la Corte, porque así era, decidía el presidente de la República con anuencia del Senado, o decidía un grupo de poder. Ahora ya no es de que te toca. Ahora ya es de elección popular, el mismo sistema que adopté para la magistratura de circuito, inscripción en los comités de evaluación de cada poder del Estado, el poder legislativo, ejecutivo o judicial, y la evaluación que cada uno de ellos hagan. Y obviamente, si yo aspiro a ser cargo de ministro, pues me inscribiré para ministro, pasaré la evaluación correspondiente y, en dado caso, la tómbola, y posteriormente, pues, la asignación en la boleta. ¿Te prepararías para ello y en caso de lograrlo cambiarías algo para que cualquier ciudadano pueda... Bueno, habrá que pensar primero y habrá que enfocarse en la magistratura, en la candidatura a la magistratura en materia administrativa, desempeñar con honestidad y de manera honrosa el cargo y con profesionalismo, y ya en un futuro pues pensar si pretendo, digamos, continuar como magistrado o seguir por algo más. En caso de que resultes vencedor en esta contienda, que el pueblo te favorezca, ¿cuántos años estarías en el cargo? 8 años en el cargo, con posibilidad de reelección. Ok. ¿Qué le dices a las personas que en medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación corporativo, están permeando la idea de que esto ya está dado, de que ya no es necesario que uno vaya a votar porque ya las personas ya están decididas no sé por quién? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es falso. Yo voy diario a la calle y, por ejemplo, ayer estuve
en la parte de observatorio, ahí por el Panteón de Dolores, y después en la San Miguel Chapultepec, y había gente que me decía, qué bueno que te veo, eres uno de los primeros candidatos que veo, eres incluso el primer candidato que veo, y cuentas con mi voto. Hay una auténtica honestidad de la gente que quiere conocer a sus candidatos, que se los encuentra en la calle y los está viendo y dice, bueno, yo voy a votar por ti, cuenta por mí. Tenía yo creo que 200 volantes o más de 200 volantes y se me acabaron ayer. Entonces yo no creo que eso sea real. Podrá haber o no los famosos acordeones, no lo dudo porque han salido en redes sociales, pero yo creo que la gente es libre, la gente es inteligente y la gente será capaz de decidir por quién votar en su distrito. ¿Cuál es tu expectativa de participación de la gente? Pues yo espero que alta, para una participación poco entre el 15 y el 20% del padrón electoral. Es una elección complicada, sí, porque no hay una concurrencia con elecciones para diputados o para alcaldes o para presidentes municipales o para presidencia de la República, pero es una elección interesante que la gente tiene mucho interés, sobre todo en cambiar el sistema de justicia. Dicen, tal vez está mal el de ahorita, pero hay que renovarlo y ver qué viene y ver algo nuevo, hacer un cambio. Me llena de mucha esperanza, Mauricio, que un futuro, una persona juzgadora diga que sus electorados son personas inteligentes. Me llena de mucha esperanza porque tenerle respeto al pueblo es fundamental en cualquier pueblo democrático. Por supuesto. Finalmente, Mauricio, ¿qué le dices a nuestros televidentes? Que muchos de ellos pues van a votar, la mayoría de nuestros televidentes, todavía se dirá así, ¿verdad? Televidentes. Sí. De quienes nos siguen, pues están en la Ciudad de México. Iba a decir lectores, pero no, pues sí, televidentes. Sí. Pues que es muy importante su participación. Ya falta una semana para la elección de las nuevas personas juzgadoras del Poder Judicial. Son varios cargos, sí, pero el INE ha puesto una plataforma muy importante que se llama Conoce a tu candidato, practica tu voto y ubica tu casilla. Y esas herramientas de verdad han ayudado mucho. En lo personal me han ayudado a ver quiénes son los candidatos en mi distrito. Por ejemplo, yo compito en un distrito que es Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, pero yo vivo en otro distrito. Entonces yo no podré votar por mí, pero yo ya me informé y ya vi quiénes son los candidatos de mi distrito, qué perfiles tienen las candidaturas de mi distrito, y el domingo 1 de junio seguramente ya iré con una predisposición de por quién votar. En el caso de la Ciudad de México, 6 boletas federales y 3 boletas locales. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Agradezco mucho que nos hayas regalado de tu tiempo, sobre todo distraerte de esta campaña. No, para nada, no es y nada más una presión, es Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Creo que dije algo diferente, ¿no? Pero sí sé el nombre. Recuerdo que antes decían, inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros. Y debe caber, de verdad, las instituciones públicas están para servir al pueblo y para servir a la gente, porque de verdad el servicio público, yo que he estado muchos años, es un servicio noble. Lo que tratamos de hacer mucha de la gente que hacemos es servir a la gente y ayudar. Se trata de servir a la gente con vocación. Exactamente. Y yo noto que tienes muy buena vocación, Mauricio. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo la amabilidad y generosidad que tienes por enfrentarte con el público, que eso es fundamental. Eso, y que reconozcas que hay inteligencia en el pueblo de México, me parece fundamental. Por supuesto que hay mucha crítica también y hay mucha esperanza de que esto va a cambiar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, nuevamente. Agradezco también a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta entrevista con Mauricio Tapia. Por favor, vayan a ver en la plataforma del INE, ahí está su currículum, y está quienes vayan a querer votar por Mauricio, pues lo pueden hacer a través de conocerlo. Una forma importante es saber cómo piensa, y aquí nosotros se lo presentamos en un tema tan delicado como es las pensiones en el ISSSTE. Les agradezco muchísimo, no olviden de acompañarnos en revistalatente.com.mx, donde seguiremos analizando la vida pública de México. Hasta pronto.